por asistir. El día de hoy estaremos presentándoles nuestro trabajo que consiste en el modelamiento computacional para la simulación de sistemas de microfluídica en aplicaciones de desarrollo de plataformas de screening de péptidos con actividad membranal. Entonces estaremos presentándoles, ya Ana María bien dijo, Valentina Quesada y quien les habla, Saúl Gómez. Entonces, primero un poco de contexto. Para empezar, los antibióticos son sustancias utilizadas para el tratamiento de infecciones bacterianas y que son citotóxicos y citostáticos para los microorganismos. Esto les confiere la capacidad de ser identificados por el sistema inmune del cuerpo humano y así poder eliminar dichas infecciones. Los antibióticos actúan sobre procesos de supervivencia esenciales para las bacterias, como inhibir la síntesis de la pared celular e interferir con la síntesis de proteínas vitales, ADN y ARN, mediante un agente desorganizador de la membrana u otras acciones específicas. Como consecuencia, las bacterias han desarrollado mecanismos de defensa a través de procesos naturales que promueven la resistencia a los antibióticos. Estos procesos de resistencia ocurren cuando un fármaco pierde su capacidad para inhibir eficazmente el crecimiento bacteriano y las bacterias continúan multiplicándose bajo niveles terapéuticos de este antibiótico. Este mecanismo establece su fundamento en lo que se denomina transferencia horizontal de genes, lo que permite que diferentes especies de bacterias adquieran resistencia sin tener en cuenta procesos de selección natural. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el rápido esparcimiento de la farmacoresistencia a lo largo del mundo nos está encaminando a una era post-antibióticos, en donde será más frecuente la contracción de infecciones y se incrementará la mortalidad de las mismas, siendo estimadas unas 10 millones de muertes al año para el año 2050. Actualmente se han estudiado tres mecanismos de resistencia de las bacterias, los cuales son la inactivación del fármaco producto de una escisión irreversible catalizada por una enzima, la modificación del sitio de activación al que se une el antibiótico y una reducción en la permeabilidad de la célula al fármaco o un incremento de la salida del mismo. Entonces, para emprender una búsqueda de alternativas que nos permitan tomar la delantera en esta lucha contra la resistencia a antibióticos, es importante comprender que las membranas biológicas son una barrera natural selectiva que regula la entrada de agentes terapéuticos debido a su naturaleza hidrofóbica, lo que les confiere impermeabilidad para la mayoría de péptidos, proteínas y oligonucleótidos. Esto ha motivado el desarrollo de diferentes estrategias que permitan penetrar la membrana para el transporte y la liberación de moléculas hidrofílicas en el interior de la célula, donde se ha observado la capacidad de algunas proteínas intracelulares o péptidos de pasar a través de la membrana cuando son añadidos a el medio extracelular. Estos péptidos que interactúan con la membrana celular, ya sea desorganizándola, atravesándola o residiendo en la membrana y fusionándose con ella, se denominan péptidos con actividad de membrana o MAPS por sus siglas en inglés. Los MAPS son secuencias de 4 a 40 aminoácidos cargados positivamente a un pH neutro, que se pueden dividir en dos clases principales: los péptidos antimicrobianos, que matan las células, y los péptidos que penetran las células, que sirven para transportar cargas a través de las bicapas lipídicas. Los CPPs están cargados positivamente, facilitando la generación de interacciones electrostáticas con componentes de la superficie celular que están cargados negativamente, y esto produce que se pueda traslocar la membrana. De manera similar, los AMPs son ricos en residuos hidrofóbicos y poseen una estructura anfipática que exhibe un amplio espectro de actividad contra microorganismos. Los AMPs tienen la capacidad de interactuar con los componentes negativamente cargados de la membrana celular, actuando como un detergente que solubiliza dichos componentes y los convierte en micelas, formando poros que les permiten llegar al interior de la célula y de esta manera inducir los procesos de muerte celular. Si bien estos péptidos con actividad membranal representan una alternativa prometedora en la lucha contra la resistencia a antibióticos, el aislamiento de péptidos naturales es una tarea bastante compleja, poco eficiente y costosa en cuestiones de tiempos y recursos económicos, debido a la falta de métodos simples y biológicamente relevantes para el cribado de librerías de péptidos de forma integral. Esto ha motivado el desarrollo de diferentes técnicas de cribado de alto desempeño que permiten identificar compuestos farmacológica o biológicamente activos en un proceso a gran escala, facilitándose el análisis de manera paralela de millones de reacciones en periodos de tiempo relativamente cortos. Para lograr esto, recientemente se han desarrollado ciertas tecnologías que involucran robótica, microplacas de alta densidad, manejos de líquidos en pequeños volúmenes y esquemas de detección bastante sofisticados.
Estos sistemas deben proporcionar un formato compacto, rastreable y manejable para realizar miles de reacciones paralelas en volúmenes bajos de reactivos. Además, deben garantizar la capacidad de manipular y analizar cada muestra en función de su posición, la naturaleza y la duración de la respuesta a un estímulo en particular. Asimismo, tener una sensibilidad aceptable para la identificación de compuestos de actividad reducida, controles negativos y positivos bastante precisos, reproducibilidad y estabilidad y viabilidad económica. Por lo tanto, existe la necesidad de crear nuevas tecnologías de cribado de alto rendimiento que solo requieran un bajo consumo de muestras y reactivos, tengan un bajo costo, admitan ensayos de cribado basados en células y proporcionen un mecanismo de detección fácil para la clasificación y manipulación. En este punto es cuando ya entra la microfluídica. La microfluídica es un área interdisciplinaria y tiene una amplia variedad de aplicaciones como la medicina, la química, la electrónica, inclusive la industria biomédica. Debido al pequeño volumen de líquido utilizado en los dispositivos microfluídicos y ventajas como la alta eficiencia, el bajo costo y la compatibilidad ambiental, este enfoque ha sido un foco de atención en las últimas décadas. Asimismo, los dispositivos de microfluídica han encontrado aplicación en el transporte preciso, preparación, separación y detección de muestras de bajo volumen, además de ser empleados para la separación o purificación de objetos microscópicos. Los sistemas de microfluídica se dividen en dos grupos. El primer grupo son los sistemas activos. Estos son aquellos sistemas que necesitan campos externos de energía como magnéticos, electrónicos, acústicos o gravitacionales. En cambio, los sistemas pasivos no necesitan energía externa y normalmente son de bajo costo y utilizan menor cantidad de volumen de muestra. Bueno, ya que nuestro propósito es generar una librería irracional de nuevos péptidos con actividad transmembranal, se propone a partir de un fragmento de ADN realizar un corte con enzimas de restricción para así generar unos fragmentos de ADN. Estos fragmentos luego pasarán a ser expresados en plásmidos dentro de levaduras. Entonces aquí pues van a haber dos opciones. Uno, que el fragmento que nosotros ingresamos codifique a un péptido con actividad transmembranal o no. ¿Cómo vamos a evaluar cuando tengamos un péptido con actividad transmembranal? Vamos a hacer un proceso de interacción directa con liposomas gigantes. Entonces, los liposomas gigantes o vesículas unilamelares gigantes, como normalmente se conocen en literatura, son importantes porque tienen unas características en cuanto a tamaño, estructura lipídica, que es unilamelar, y la posibilidad pues, de controlar el contenido interno que imitan de cerca a una célula. Por este motivo, pues entonces se plantea la siguiente metodología. El primer paso es la generación de los liposomas gigantes. Continuo a esto, se procede a poner a interactuar nuestras dos moléculas de interés para así generar la encapsulación y después está un paso que es la separación de aquellos encapsulados. Para esto, primero procedimos a realizar un modelado computacional y después, sí, actualmente estamos trabajando en las pruebas experimentales. Para el primer modelo, que es el modelo de las dobles emulsiones para la generación de los liposomas, este modelo se pues, modeló utilizando COMSOL Multiphysics. Para este se utilizó la física Two-Phase Flow junto con la física Level Set. Esta física básicamente lo que hace es utilizar la ecuación de momentum de Navier-Stokes junto con una ecuación de continuidad para resolver el flujo del sistema. Para este modelo, como condiciones iniciales, se determina la entrada de una fase continua, luego una fase dispersa y posterior a esto una segunda fase continua.
Este modelo se le coloca una condición de frontera, que es una condición de no deslizamiento y también una condición de no flujo. Después de esto se procede a generar la simulación dependiente del tiempo utilizando una malla fina que consta aproximadamente de 2000 elementos. Los parámetros evaluados en esta simulación fue el flow rate radio con una relación 3-3-1, que quiere decir la entrada de la fase continua dispersa y la segunda fase continua. Luego un total flow rate, el cual fue determinado de 0.1 metros por segundo. Y después una fase, la densidad de la fase continua fue establecida como 100 kilogramos por metro cúbico y la densidad de la fase dispersa como 872.5 kilogramos por metro cúbico. Posterior a esto, vemos en pantalla los dos sistemas de interacción. Primero, en la parte de arriba tenemos un sistema denominado serpentina. Este es un sistema que básicamente se basa en un flujo por difusión simple. Y en la parte de abajo tenemos un sistema de cabinas circulares. Este sistema se basa en un mezclado de flujo por vórtices de Dean, que son los que se generan en las cabinas, y esto genera el entrecruzamiento de las líneas de flujo. Nosotros queremos evaluar estos dos sistemas para determinar qué tipo de mezcla genera una mejor interacción, si una interacción constante o si más que todo unos choques. Estos sistemas se modelaron empleando la física de Mixture Model junto con Laminar Flow. Bueno, esta física básicamente resuelve la ecuación de momentum también de Navier-Stokes para la mezcla y también rastrea en el fluido cuál es la fracción volumétrica de la fase dispersa dentro de nuestra fase continua. Entonces, para el sistema de serpentina se estableció como condiciones de frontera en el borde una condición de no deslizamiento también, un flow rate radio de relación 1:1 y un total flow rate de 0.04 metros por segundo. Continuo a esto, se procede a realizar lo que se conoce como un análisis de convergencia de malla. Este análisis lo que permite es determinar qué tipo de malla nos puede dar un resultado lo más cercano al resultado óptimo sin la necesidad de tener que emplear un gasto computacional muy alto. Por lo cual se realizó un estudio dependiente del tiempo de 15 segundos en pasos de 0.01 segundos con una malla alrededor de los 45.000 elementos. Para la geometría de cabinas circulares se tiene exactamente la misma ecuación, se plantean exactamente las mismas condiciones de frontera y se tienen las mismas condiciones iniciales que en la anterior. Para este modelo también se procede a hacer un análisis de convergencia de malla y luego se procede a hacer un estudio también de 15 segundos en pasos de 0.01 segundos con una malla alrededor de los 40.000 elementos. Para esta parte de mezcla, los parámetros que se determinaron fue un flow rate radio en relación 1:1, un total flow rate de 0.04 metros por segundo, un diámetro de partícula que corresponde al diámetro de los liposomas de 30 micrómetros, una concentración máxima de empaquetamiento, quiere decir la concentración máxima que va a estar en mi fase continua de mi fase dispersa de 0.2 y una concentración inicial de fase dispersa de 0.2 también. Por otro lado, por medio de COMSOL Multiphysics también evaluamos dos geometrías que se basan en el enfoque de partículas de manera inercial para el aislamiento de los encapsulados.
La primera de ellas es una geometría con forma de espiral, como se puede observar a la izquierda, que se denomina Snell, que hace uso de las fuerzas centrífugas para obtener un ordenamiento de las partículas con base en sus diferencias de tamaño. Mientras que la segunda geometría, la que se muestra a la derecha, se denomina wavy y tiene unos segmentos circulares que nos permiten cambiarle el marco de referencia a las partículas y de esta manera producir la formación de un fenómeno denominado flujo secundario de Dean, el cual produce un equilibrio entre la fuerza de elevación inercial y la fuerza de arrastre, lo que da como resultado posiciones de equilibrio deterministas dependiendo del tamaño de las partículas que se encuentran fluyendo por los canales. Estos estudios computacionales se llevaron a cabo a partir de la física de particle tracing con un flujo laminar. Las ecuaciones que gobiernan son las ecuaciones de momento y continuidad de Navier-Stokes y las trayectorias de las partículas se calculan a partir de la solución de un conjunto de ecuaciones basado en la segunda ley de Newton, donde se consideran características intrínsecas de las partículas como su diámetro y sus fuerzas externas que son aplicadas como las fuerzas de arrastre y elevación. Ahora, acá podemos observar las condiciones de contorno de nuestro modelo, para el modelo de Snell inicialmente. Entonces podemos ver cómo el lift force o fuerza de elevación se aplica sobre los contornos o fronteras de los canales de nuestro dispositivo y el drag force se aplica sobre todo nuestro dominio computacional. Asimismo, se colocan dos entradas por donde ingresarán las levaduras y los liposomas a nuestro sistema. Es importante aclarar de que esto es una suposición basada únicamente en el modelo, ya que en un contexto real, tanto partículas, ambos tipos de partículas, tanto levaduras como liposomas, ingresarán por un mismo canal de entrada. De igual manera como con los modelos de mezcla, realizamos un análisis de convergencia con el objetivo de garantizar de que nuestros resultados sean independientes de la malla que se está empleando. Para esto evaluamos el número de partículas correctamente aisladas en los canales de salida correspondientes y cómo íbamos cambiando la cantidad de elementos en cada una de estas mallas. Para seleccionar la malla correcta esperábamos obtener un resultado de nuestra variable de interés, en este caso el número de partículas, que ya se mantuviese estable y que el cambio entre una malla y una malla con muchos más elementos no fuese mayor al 5%. Y asimismo, pues que el tiempo computacional fuese aceptable para realizar el modelo. Esto nos llevó a realizar un estudio en dos pasos. Un primer paso estacionario de flujo laminar en donde determinamos las velocidades de los fluidos en los canales de nuestro dispositivo y luego un segundo paso que es un estudio dependiente del tiempo para calcular las trayectorias de las partículas, que se realizó durante 45 segundos con pasos de 0.1 segundos y construyendo una malla controlada por la física de aproximadamente 5.000 elementos. En el caso de Wavy manejamos las mismas condiciones de contorno, el drag force y el lift force, y las mismas dos entradas, utilizando pues las mismas ecuaciones de gobierno de Navier-Stokes y la solución para las ecuaciones de la segunda ley de Newton. En este caso, nuevamente realizamos el análisis de convergencia y pues pudimos determinar que la malla finer es la que nos provee unos resultados completamente estables, ya que no hay un cambio significativo entre esta malla y la malla extra fine, como se puede observar en la gráfica, y por lo tanto podemos utilizarla para ahorrar tiempo computacional. Entonces, de igual manera como con la geometría Snell, realizamos un estudio de dos pasos, el primero estacionario para determinar las velocidades, el segundo dependiente del tiempo para determinar las trayectorias de las partículas, y se construyó una malla controlada por la física de poco más de 24.000 elementos. Los parámetros utilizados para estas simulaciones fueron de la misma manera el flow rate ratio, que en este caso se manejó con una relación de 1 a 1, ya que, pues, como mencioné previamente, en un contexto real únicamente tenemos una entrada, entonces no queríamos que hubiesen diferencias entre las velocidades con que estaban entrando unas partículas u otras. Asimismo, un total flow rate es 0.2 metros por segundo. Las levaduras fueron modeladas con un diámetro de 10 micrómetros, mientras que los liposomas, como se buscaban obtener tamaños que duplicaran o hasta triplicaran el tamaño de las levaduras, se modelaron con 30 micrómetros. Asimismo, se consideraron diferencias de densidad, en el caso de las levaduras, 1112.6 kilogramos por metro cúbico, y en el caso de los liposomas, si bien los liposomas tienen una densidad muy similar a la del agua de 1.000 kilogramos por metro cúbico, se realizó el cálculo para considerar de que los liposomas tenían en su interior una levadura, y por lo tanto la densidad obtenida fue de 1.001.1 kilogramos por metro cúbico. Ahora bien, con respecto a la parte experimental, se procedieron a realizar
la manufactura de los diferentes dispositivos a evaluar a partir de un protocolo de bajo costo desarrollado pues, por nuestro grupo de investigación en la universidad. Para esto, lo primero que se realiza es diseñar una máscara que contendrá la geometría de los canales que vamos a fabricar y por medio de corte láser, pues tratar de llevar pues eso a un dispositivo en 3D. Esto se hace, digamos, de dos maneras. Están los dispositivos que son de 3 capas de acrílico o los dispositivos que son 2 capas de acrílico. En el caso de los dispositivos de 3 capas de acrílico, la geometría se corta en la capa de la mitad, como se puede observar acá en la figura, mientras que en el caso de los dispositivos de 2 capas, lo que se hace es grabar en la segunda capa y la primera capa únicamente funciona como para sellar el dispositivo por encima. Una vez ya se tiene el dispositivo, digamos, cortado, lo que se procede es al proceso de ensamblaje. En este proceso se utiliza calor, se eleva la temperatura hasta 110 grados centígrados con una plancha, se aplica etalón al 96% en la superficie de las capas y se mantiene bajo presión constante durante 20 minutos. Esto lo que nos permite es ya obtener el dispositivo completamente ensamblado y listo para utilizarse. Ahora, con respecto a la generación de los liposomas, es necesario realizar 3 soluciones diferentes que serán las que inyectaremos en nuestro dispositivo y pues al final obtendremos los liposomas gigantes que deseamos. Estas 3 soluciones se denominan fase acuosa o solución acuosa interna, solución acuosa externa y la solución que contiene los lípidos. En el caso de la solución interna, se utiliza glicerol diluido al 15%, porcentaje volumen-volumen. En el caso de la solución acuosa externa, se utiliza esta misma solución de glicerol, pero además de eso se le añade polietilenglicol al 5% porcentaje volumen-volumen, con el objetivo de evitar aglomeraciones en el momento en que se están formando las dobles emulsiones en nuestro dispositivo y pues darle mucha mayor estabilidad a los liposomas que se están formando. Por su parte, la solución que contiene los lípidos es basada a partir de un protocolo que utiliza alcohol como solvente orgánico. En nuestro caso estamos evaluando 2 alcoholes, el octanol, que ya ha sido probado anteriormente, y el alcohol isoamílico, que si bien no ha sido probado, posee unos parámetros de solubilidad demasiado similares al octanol, por lo cual podría tener un desempeño bastante bueno para realizar estos liposomas. Esto se realiza, se utiliza la solución lipídica, que ya voy a explicar cómo se prepara, y se obtiene una solución que contiene los lípidos a una concentración del 1%, porcentaje peso-volumen. Con respecto a la solución lipídica, para prepararla se utilizan 300 miligramos de lecitina de soya disuelta en 20 mililitros de cloroformo. Esto se rotoevapora a 45 grados centígrados, 150 revoluciones por minuto y se le aplica vacío durante 1 hora. Después de eso se obtiene una película en el matraz, una película de lípidos, la cual se hidrata con 10 mililitros de etanol al 96% y luego se vuelve a rotoevaporar, esta vez por 45 minutos a 50 grados centígrados y 150 revoluciones por minuto. No se incluye vacío. Y pues acá podemos ver cómo es, digamos, la configuración que se utiliza para utilizar el dispositivo. Entonces tenemos 3 entradas, utilizamos unas bombas de infusión con jeringas y pues acá podemos ver que en la entrada más externa pues va la fase acuosa externa, en la mitad se inyecta la solución que contiene los lípidos y en la más interna pues la solución acuosa interna. Y de esta manera pues se obtienen las dobles emulsiones. Acá podemos observar pues cómo se ve la configuración experimental del dispositivo y conectado a las diferentes bombas con pues, el descarte en donde obtendremos los liposomas al final. Y pues a la derecha podemos observar los dispositivos que hemos fabricado para esa síntesis de los liposomas. Entonces estos dispositivos, si bien la geometría cambia un poco, el concepto es el mismo. En el de más a la derecha, que es digamos, el que más hemos probado y simulado, lo que se tiene es primero la formación de una primera emulsión que después se convierte en doble emulsión y luego se evapora el alcohol y se obtiene el liposoma. En este caso todo converge en una misma intersección y pues ya sale la doble emulsión lista. Listo. Entonces, para evaluar la eficiencia de encapsulación de nuestros sistemas de mezcla, vamos a emplear micropartículas poliméricas. Porque, pues recordemos que nosotros vamos a tener 2 entradas. En la primera entrada vamos a tener lo que esperamos que sean nuestras levaduras y en la segunda nuestros liposomas gigantes. Entonces, para simular estas levaduras vamos a emplear micropartículas de quitosano. Nuestras 2 levaduras de interés que empleamos son Clueromyces lactis y Saccharomyces cerevisiae.
Para modelar el péptido translocante de membrana se utiliza buforina y la síntesis de estas micropartículas deben ser del tamaño entre 5 y 15 micrómetros. Entonces, para sintetizar las micropartículas poliméricas se hace por el método de única emulsión. Este método básicamente pues es generar una solución acuosa de ácido acético al 5%, volumen-volumen. A esta solución se le agrega quitosano al 2%, peso-volumen. Esto se deja en agitación magnética por 24 horas a 400 revoluciones por minuto. Después, para la fase oleosa, a 125 mililitros de aceite mineral se le agrega 1% de Twin 80. Twin 80 actúa como un tensoactivo, que es el que va a disminuir la tensión superficial para generar luego nuestras gotas de la emulsión y también evitar que se unan nuestras gotas cuando están en la agitación. Entonces, a esta solución oleosa se agrega nuestra solución acuosa de quitosano con una jeringa de 22G a 1900 revoluciones por minuto. Y una vez añadido todo el contenido, se deja bajo agitación mecánica por 6 minutos. Pasado este tiempo, se agrega el glutaraldehído. El glutaraldehído es un entrecruzante y se deja mezclando a 1300 revoluciones por minuto por 2 horas. Luego, para la obtención de estas micropartículas, se procede a hacer lavados con hexano, se hace una centrifugación y luego se retira el sobrenadante y se almacenan en agua tipo 2. Más o menos así es como se ve el montaje experimental de la síntesis de micropartículas. Bueno, los resultados actuales en cuanto al modelo, pues primero para la etapa de la generación de dobles emulsiones, para luego generar los liposomas gigantes, podemos ver en pantalla un GIF de la fracción volumétrica del fluido. Entonces, primero va a entrar nuestra fase continua, dentro de nuestra fase dispersa, que va a generar una primera emulsión, y luego va a haber, esto va a interactuar con nuestra segunda fase continua, generando nuestra segunda emulsión. A partir de estos resultados, se determinó que incrementar la velocidad de la fase continua reduce el tamaño de nuestras gotas. Asimismo, incrementar la velocidad de la fase dispersa resulta en aumentar la tasa de generación de nuestras droplets. Por otro lado, en la parte de la constricción, una reducción del área transversal en esta zona y luego también el ampliamiento posterior, lo que lleva es a un incremento en el tamaño de nuestras emulsiones y también en aumentar la estabilidad en la que se generan. Después de esto tenemos los resultados de nuestra primera geometría de serpentina. Aquí podemos ver en pantalla la fracción volumétrica de la fase dispersa. A partir de estos resultados determinamos que la mezcla entre las fases es buena. Generar una mezcla entre nuestras dos soluciones puede inducir a que hayan más eventos de interacción en nuestras dos moléculas de interés y por lo tanto encapsulación. También podemos ver que en el sistema la máxima velocidad se genera en el centro, lo cual esperamos que sea el lugar de convergencia de nuestras dos moléculas. El tiempo de mezclado homogéneo que se determinó para este dispositivo fue aproximadamente a los 7.5 segundos. Para evaluar nuestros micromezcladores se utiliza algo llamado tiempo de residencia. El tiempo de residencia básicamente es como cuánto tiempo está una molécula dentro de nuestro dispositivo desde la entrada hasta la salida. Y lo que permite el tiempo de residencia es poder evaluar nuestros sistemas de microfluídica bajo un tiempo de residencia similar y que la eficiencia de mezclado se dé
básicamente es por la geometría del dispositivo y no tanto por cuánto tiempo dura una molécula dentro de nuestro dispositivo. El tiempo de residencia el de serpentina es de 0.55 segundos. Bueno, luego tenemos los resultados para el segundo micromezclador de cabinas circulares. En este se ve que la eficiencia de mezclado es muy buena. También esperamos que haya buena interacción entre nuestras moléculas de interés y la máxima velocidad también es generada en el centro. En este sistema se encuentra que el tiempo donde encontramos una mezcla homogénea de nuestras fases sea anterior, sea a los 4 segundos. También hay que tener en cuenta que el tiempo de residencia en este sistema es mayor que en el de serpentina. El tiempo de residencia es de 2.68 segundos. Entonces, posterior a esto, se realiza un análisis de sensibilidad. Este análisis lo que nos va a permitir es determinar cuáles son nuestros parámetros más relevantes para definir aquella eficiencia de mezcla de nuestros sistemas. Entonces, para esto se evalúan dos parámetros. El primer parámetro es el total flow rate y el segundo es el flow rate ratio. Estos parámetros se varían en un 20% y se evalúan a 3/4 de la longitud característica de nuestro sistema. Y el parámetro que se evalúa es la fracción volumétrica de la fase dispersa cuando se tiene una mezcla estable en el sistema. Este análisis de sensibilidad se realizó en la mejor geometría, en la geometría de cabinas circulares, y se encontró que el parámetro que influye más en la fase dispersa, en la fracción volumétrica de la fase dispersa, es el flow rate ratio. Bueno, para concluir esta sección de mezcla, entonces se llegó a que la geometría de cabinas circulares tiene una mejor mezcla en un mejor tiempo dentro del dispositivo. Asimismo, hay que tener en cuenta que la de cabinas circulares tiene un mayor tiempo de residencia, por lo cual también se puede esperar que esta mezcla sea mayor. Entonces, la idea es que pues modificar la geometría para que nuestros dispositivos tengan tiempos de residencia más parecidos. Y bueno, y en cuanto al flow rate ratio, es un parámetro importante a la hora de simular nuestros modelos y tiene que estar muy cercano al valor que vamos a utilizar en la parte experimental para que nuestros resultados sean acordes. Ahora bien, podemos observar los resultados obtenidos para la separación de las partículas, esto a partir del modelo de particle tracing mencionado previamente, y pues podemos ver inicialmente nuestra geometría de espiral. Acá podemos observar cómo las fuerzas centrífugas son capaces de organizar las partículas de acuerdo a su tamaño, siendo las partículas más grandes aquellas que se pegan hacia los canales interiores de nuestro dispositivo y las más pequeñas que se van hacia los canales exteriores. Y pues ahí se puede observar que las partículas más pequeñas de color verdecito se empiezan a ir por el canal de abajo, mientras que las más grandes se van por el canal de arriba, que están pintadas de color rojo oscuro. Entonces, esas partículas de color rojo oscuro son nuestros liposomas o nuestros liposomas gigantes que ya tienen una levadura en su interior. Y pues debido a que presentan un tamaño mucho mayor de 30 micrómetros, pues entonces se van a ir hacia los canales de arriba, ya que pues van a estar siempre viéndose afectados de mayor manera por la fuerza centrífuga y por eso los atrae hacia los canales internos. Mientras que las levaduras en verde, pues se van a ir o van a seguir una trayectoria que los pega hacia el canal externo del dispositivo y por lo tanto llegan hacia el canal inferior. Esto nos demuestra de que hay una especificidad significativa en la separación de los liposomas cargados de las levaduras que se encuentran aún en la mezcla, como se observó yéndose por canales diferentes. De igual manera, decidimos evaluar en estos dispositivos el tiempo de residencia con el objetivo de obtener pues, unas geometrías comparables que pues, nos permitieran decidir cuál era más eficiente que la otra. En este caso, obtuvimos que para la geometría del Snell el tiempo de residencia fue aproximadamente 10.67 segundos, un tanto elevado como veremos a continuación.
Ahora, en el caso de Wavy podemos observar un comportamiento bastante similar. Podemos ver que las partículas se están separando correctamente en el dispositivo y que los cambios que se generan debido al marco de referencia que están siguiendo las partículas producto de los segmentos circulares está generando que las partículas más grandes se peguen hacia los canales internos y las más pequeñas se vayan hacia los canales externos. Y por lo tanto, en la izquierda estamos viendo cómo se llenan de puras partículas grises y en la derecha se están llenando de partículas rojo oscuro. Esto nuevamente nos dice que estamos obteniendo una buena separación. Las grises hacen referencia a nuestros liposomas gigantes, que pues al ser los más grandes se están yendo por el canal más interno, mientras que las levaduras al ser las más pequeñas se están yendo por el canal más externo. Con respecto al tiempo de residencia, podemos ver que el tiempo de residencia en este dispositivo es bastante bajo, de 0.39 segundos, lo que nos indica de que hay que realizar unas modificaciones a ambas geometrías, a la de Snell, volverla un tanto más pequeña para asegurarte que el tiempo de residencia sea menor, y en el caso de Wavy, pues mucho más grande para que sean las geometrías comparables. Ahora bien, para poder comparar aún así estas dos geometrías, lo que se realizó fue la estimación de una tasa de separación. Esta tasa de separación consistió en determinar qué tan precisos fueron nuestros dispositivos comparados con la cantidad de partículas que se inyectaron en la entrada y la cantidad de partículas que llegaron a la salida que esperábamos que llegaran. Esto nos dará pues un dato de precisión y de qué tan correctamente se están separando. No obstante, se decidió considerar un segundo parámetro que denominamos cobertura. ¿Esto por qué? Porque en nuestra primera aproximación, el únicamente considerar las partículas que entran y las partículas que llegan a un canal, puede haber cierta contaminación. Es decir, si yo en el canal que tenía destinado para que llegaran los liposomas gigantes, llegaron los 500 liposomas gigantes que yo inyecté al inicio, pues entonces tendré una precisión del 100%. Pero si además de llegarme esos 500 liposomas gigantes me llegan 100 levaduras, pues igualmente tendría yo una precisión del 100%, y eso nos estaría sesgando la evaluación de la eficiencia de nuestros dispositivos, por lo que ese parámetro de cobertura lo que nos considera es que en ese canal específico solamente deberían haber partículas, digamos en este caso liposomas cargados, y pues de esta manera obtenemos una tasa de separación que ya no está tan sesgada y que nos permite evaluar de mejor manera los dispositivos. En ambos dispositivos podemos observar, según la gráfica del medio, que la precisión es del 100%. No obstante, en el caso del dispositivo de espiral, la cobertura es la que baja al 53%, lo que nos dice de que no todos los liposomas están yendo hacia los canales que queremos y que además están yendo otras partículas hacia esos canales que nos están contaminando la muestra. Mientras que en el caso de Wavy, esta cobertura está cercana al 87%, pues lo que nos garantiza de que las partículas se están aislando correctamente y pues haciendo una relación entre las dos, conseguimos una eficiencia de separación cercana al 93%. Por esta razón, decidimos realizar un análisis de sensibilidad para el dispositivo del Wavy. De la misma manera en como lo hicimos como en los dispositivos de mezcla, consideramos el total flow rate y el flow rate ratio, ya que eran los parámetros, digamos, que más estaban involucrados en nuestro dispositivo. Estos fueron variados en más o menos el 20% y se consideró únicamente en la salida de los canales. Contamos las partículas que llegaron en el último pedazo de tiempo, en donde ya esperábamos que todas las partículas hubiesen salido de nuestro sistema. Asimismo, este análisis de sensibilidad, igual que en el caso anterior, nos mostró que el flow rate ratio es el parámetro más sensible para el comportamiento de nuestro modelo y que obtendríamos un efecto proporcional sobre la cantidad de partículas correctamente separadas ajustando este parámetro. Entonces, para concluir este apartado, podemos decir que tenemos una muy buena eficiencia con ambos dispositivos de separación. Ambos tienen una precisión bastante alta, sin embargo, en el caso de la geometría de Snell, la cobertura es lo que genera que la eficiencia de separación disminuya. También el análisis de sensibilidad nos permitió identificar el flow rate ratio como el parámetro más importante en nuestro modelo y el cual para futuras pruebas experimentales debe ser controlado con el objetivo de garantizar unos mejores resultados. Y asimismo, una última conclusión a la que llegamos debido a la física que gobierna nuestros dispositivos es que se está presentando una separación únicamente con base en el tamaño de las partículas. Y digamos que esto no es del todo correcto. ¿Por qué? Porque actualmente simplemente estamos modelando las levaduras que quedaron sueltas o ahí
suspendidas en nuestro sistema y los liposomas que tienen una levadura dentro. Sin embargo, en un contexto real podrían haber 3 casos, en donde además de esos 2 también tendríamos liposomas que queden vacíos. Y esos liposomas que quedan vacíos tienen el mismo tamaño de los liposomas que están llenos. Por lo tanto, una separación netamente basada en tamaño no nos permitiría, digamos, tener un buen aislamiento, una buena purificación de los que tienen la levadura con el péptido en su interior. Por lo tanto, decidimos realizar un modelo que considerara estas 3 partículas: las levaduras sueltas, los liposomas que no tienen carga y los liposomas que están cargados con una levadura en su interior. Como podemos observar, pues las 3 partículas se están yendo únicamente por 2 canales. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando esto? Entonces, las levaduras marcadas con rojas se están yendo por un canal aparte, se están aislando por completo en el canal de más a la izquierda, mientras que tanto los liposomas cargados en verde como los liposomas no cargados en azul están siguiendo exactamente las mismas trayectorias y se están dirigiendo al canal de salida de medio. Esto lo que nos está indicando es que nuestro sistema únicamente considera el tamaño como mecanismo de separación. Sin embargo, hace falta considerar la densidad, ya que puede haber ciertas pequeñas diferencias en las densidades entre un liposoma cargado y un liposoma no cargado que nos permitan después purificar correctamente nuestra muestra. Bueno, después pues tenemos la manufactura de nuestros dispositivos. Entonces en pantalla podemos ver más o menos cómo se ven nuestros dispositivos manufacturados. A la izquierda está la máscara, que es la que ingresamos a la cortadora, y luego está el dispositivo. Este es el dispositivo de serpentina. Este es el dispositivo de cabinas circulares. Y en cuanto a la síntesis de liposomas, estos son los resultados que hemos obtenido. El tamaño promedio de nuestros liposomas utilizando los 2 tipos de alcoholes es alrededor de los 10 micrómetros. Al igual, este tamaño sigue siendo pequeño porque recordemos que nuestro liposoma debe ser aproximadamente 3 veces el tamaño de nuestras levaduras para que cuando haya la encapsulación, nuestro liposoma no se desestabilice y se reviente. Eh, Luego tenemos la síntesis, los resultados de la síntesis de nuestras micropartículas. Nuestras micropartículas se encuentran ya entre el rango deseado. Sin embargo, nuestras micropartículas tienden a aglomerarse bastante y esto también dificulta la inmovilización de la euforina en su superficie. Entonces, ya para concluir, los modelos computacionales, por ejemplo, el de la generación de los liposomas, nos permitieron establecer las relaciones entre entre los parámetros evaluados y la variable de interés, y asimismo obtener el tamaño de los, pues digamos, al menos computacionalmente, de los liposomas que necesitaríamos con base en la geometría que se está utilizando. En el caso de los modelos de mezcla, demostramos que habrían suficientes eventos de interacción, ya que se alcanza una mezcla homogénea en ambas geometrías evaluadas. Sin embargo, pues es necesario realizar ciertas modificaciones con el objetivo de garantizar tiempos de residencia similares y hacer las geometrías más comparables. Finalmente, pues en el caso de los modelos de separación, estamos obteniendo una muy buena separación con base en el tamaño de las partículas. Sin embargo, empieza a incrementar la inespecificidad de esta separación cuando las partículas tienen exactamente el mismo tamaño y únicamente difieren por su densidad. Por lo tanto, como trabajo futuro, pues nos encontramos desarrollando aún las geometrías tanto de mezclado como de separación y esperamos probarlas recientemente para así empezar a hacer pruebas que nos permitan aumentar la eficiencia de cada uno de estos dispositivos y así lograr realizar una librería de péptidos con actividad membranal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Saúl y Valentina, por esta charla tan interesante. Entonces, en este momento damos el espacio para preguntas. Veo, David, que prendiste la cámara, puedes iniciar tú. Bueno, yo prendí sobre todo pues para darle las gracias a Saúl y a Valentina por la presentación, por tomarse el tiempo de venir aquí a contarnos y a compartir con las 31 participantes que tenemos. Así que Saúl y Valentina, muchas gracias. Yo voy a dejar las preguntas más técnicas a la audiencia más técnica que hay. Como ustedes saben, yo siempre tengo la curiosidad de, en forma práctica, y esto para qué sirve y a quién le va a ayudar.
y creo que en este caso pues estamos hablando de algo mucho más, digamos, de generación de un poco de conocimiento y de eh, la posibilidad de fabricar por este método, pues, pues algo que se puede obtener resultados un poco más rápidos. Sin embargo, pues me gustaría saber ustedes qué se imaginan que va a pasar más adelante, quién utilizaría este tipo de dispositivos de microfluídica o qué tipos de laboratorios. ¿Son farmacéuticas grandes o es algo un poquito más local? Por ahí va siempre mi curiosidad de cómo lo podemos aplicar. Ok, pues digamos que la idea principal del proyecto es obtener esas partículas que son alternativas para poder reemplazar a los antibióticos. Por lo tanto, pues el simple hecho de tener un dispositivo que nos ayude a identificarlas rápidamente, pues ya sería de especial interés para, por ejemplo, el desarrollo de farmacéuticas. Pues, que puedan desarrollar nuevos medicamentos, porque pues no únicamente se están buscando péptidos antimicrobianos, que son aquellos que pues directamente matarían una célula, sino también se están buscando péptidos que solamente puedan traslocar la membrana celular y de esta manera utilizarlos como vehículos de transporte para fármacos. Eso por un lado. Segundo, pues estos procesos o estos dispositivos de microfluídica también pueden pensarse para ser escalados a nivel industrial y de esta manera pues producirlos con mucha mayor rapidez, digamos, los dispositivos que hemos trabajado en el grupo para la fabricación de esos vehículos que transporten fármacos. Y en este caso, pues identificar rápidamente los péptidos. Gracias, Saúl. Entonces es como el desarrollo de una plataforma que puede tener diferentes tipos de aplicaciones, siendo una de ellas antibióticos, pero pueden haber otras aplicaciones. Sí, Claro, señor. los péptidos también se pueden utilizar para la liberación de medicamentos, por lo que también translocan la membrana. Y lo más Ajá. importante es que como son dispositivos de bajo costo, únicamente no es que lleguen a las grandes industrias, sino que esta ciencia se puede llevar también a, pues, a industrias que también no tengan gran presupuesto y a también pues ahí llevar el avance de la ciencia. Fantástico. Muchas gracias a los dos. Seguramente que habrán algunos otros comentarios o el profesor Juan Carlos Cruz, padre de todo esto, me imagino tendrá algo. No realmente. Ya lo he visto tantas veces que no les voy a preguntar nada en especial, pero más bien que respondan las preguntas que están saliendo en el chat, porque aquí salió una que dice por acá, ¿han probado combinar dos geometrías? Viendo los resultados de la geometría Wavy y Snail, ¿han pensado en pasar primero por una y luego por la otra? Preguntan. ¿Qué le responden a esa persona? Okay. Sí hemos pensado en realizar una combinación de las geometrías, pero antes quisiéramos probarlas experimentalmente de manera individual para ver cómo sería su desempeño. Y pues después una combinación creemos que podría ayudar a mejorar los resultados. Sin embargo, digamos que algo que tienen en común estas dos geometrías, que es nuestro principal inconveniente, es que ambas tienen la separación por tamaño. Entonces, pueda que la eficiencia mejore porque, digamos, también al combinar ambas geometrías obtendríamos un tiempo de residencia mucho mayor, por lo tanto se van a reacomodar las partículas mucho mejor, pero pues al final, digamos que ese componente de densidad aún no lo estaríamos logrando y es otra cosa que habría que evaluar experimentalmente. Bueno, si alguien Veo más. a alguien levantando la mano. Nirsi Tinoco aparece por allí. Tenemos una pregunta acá. ¿Han pensado en intentar un método de separación por masa? Sí, actualmente nos encontramos trabajando en eso, pues más que por masa, por densidad, pues que básicamente es una relación muy similar. Sí nos encontramos trabajando en eso, pero pues ahorita estamos en un punto en donde necesitamos es llevarlo ya a la parte experimental para poder observar los resultados del dispositivo. Nilsi bajó la mano. No sé si la había subido por error.
Si no, pues le invito a utilizar el chat. Apoyo moral de Saúl debe ser. Sí. Sí, sí. Tienen felicitaciones de Vivian Talero. Muy buen trabajo. Ujú. Bueno, creo que esas son todas las preguntas que tenemos por ahora. Entonces, Saúl y Valentina, les agradecemos de nuevo por formar parte de este espacio tan importante para compartir la investigación de nuestro departamento con nuestra comunidad. Muchas gracias, Saúl y Muchas Valentina. gracias. Muchas gracias a ustedes. Éxitos, éxito, o sea, chévere que sigan con esto, prometedor, si encuentran una manera de hacer lo que desean, muy útil. Muy bien, excelente. Muy bien presentado el trabajo, muy claro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, los espero el próximo lunes con un nuevo seminario de video. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Saúl, Chao. Valentina, gracias. Chao. Chao a todos. Gracias, chao.